de la información, les puedo garantizar que es un reto cultural y de comunicación que hay que resolver. Entonces este aspecto y este valor de lo que es la gente, la importancia que tiene, cómo educamos a la gente, cómo tratamos a la gente, y que al final del día en las empresas lo que termina haciendo la diferencia, ¿no? La capacidad integral como gerente, como ser humano, de manejar eso, y entonces darle una ventaja competitiva a esa cadena de suministro, a esa cadena logística, literalmente por la gente. Entonces eso es algo que me parece a mí muy muy rescatable de esto, y que pocas veces se ve, y que obviamente tiene que ver con las mejores prácticas aplicadas a cada país, y que es lo que hace que el libro sea extremadamente pragmático y con un sentido práctico a través de los casos que expresa como este, ¿no? Y que este modelito que les acabo de decir viene explicado con precisamente una industria o una compañía petrolera. El siguiente aspecto que es muy interesante es la definición que hace de las cadenas de suministro, de las cadenas de abastecimiento, y cómo habla aquí de una rueda de la fortuna, que en realidad lo único que implica es, si ustedes piensan en una cadena de abastecimiento y en todos los elementos que tiene, pues a pesar de que alguien se quiera integrar verticalmente hoy y quiera decir, bueno, voy a producir desde la pieza más pequeña que le tengo que meter a mi producto terminado, hasta poderla entregar y mercadear y publicitar por todo el mundo, pues es prácticamente imposible, ¿no? O sea, yo les garantizo que por más completo que una compañía esté integrada, siempre va a haber una relación con proveedores, con externos que van a participar en esa cadena, y que hay que saber amalgamar y que hay que saber manejar. Y entonces aquí refiere esta rueda de la fortuna a cómo hay que manejar esas relaciones, cómo hay que establecer la selección de proveedores, y cómo voy a utilizar los diferentes elementos para en efecto crear la solución que dé el resultado, y que lo pueda llevar uno a la práctica, y que lo pueda uno hacer realidad, porque si no, entonces no funciona y se vienen fracasos como el que ya se mencionaba, o muchos otros que hay en el ámbito de los negocios en base diaria. Y entonces esta rueda como habla de crear relaciones ganar-ganar con proveedores, de cómo los procesos no pueden ser reproducidos. ¿Por qué? Porque cada proceso va a tener, si pensamos en los elementos que acabamos de describir, va a tener diferencias muy importantes que hay que reconocer. Y de cómo, por ejemplo, los centros de distribución hoy en día pues empiezan a tomar una dimensión completamente distinta a lo que puede ser una bodega, ¿no? Como puede ser un almacén, que era la idea antigua que se tenía, y entonces metíamos almacenistas y la clave era controlar ahí a detalle, ¿no? El inventario y asegurar que nada se perdiera. Pero hoy un centro de distribución, si lo ven fríamente y lo ven en cualquier cadena, pues se convierte en una fábrica, y es lo que el libro refiere extraordinariamente bien. Nosotros aquí en México, en Procter, en el 90, tuvimos un director que venía de Estados Unidos, y para darles un poquito el contexto en el que estábamos, Procter había hecho detergente por 30 años aproximadamente en México, ¿no? Don Jimeno, Ariel y Chaca Chaca, y hacía jabones y hacía un poquito de limpiadores líquidos. Como 3 años atrás, en 85 por ahí, había empezado a expandir las líneas de negocio, y se había empezado a expandir, por ejemplo, el negocio de salud y belleza, y había adquirido una compañía que se llamaba Richardson Vicks, que era la que hacía Salduvas Picot, hacía Chocomilk, hacía Oase hoy, Pepto Bismol, y muchas otras líneas de negocio en el segmento de cuidado de la salud y de la belleza. Pues imagínense ustedes empezar a tratar de combinar la distribución y la logística, ¿no? De detergente que iba a los mayoristas a la central de abastos, ahora tener que manejar Pepto Bismol, que obviamente iba a todas las farmacias de México. Y ustedes saben que las centrales de abastos no tienen nada que ver con las farmacias, y por supuesto el desarrollo de lo que eran los retailers que empezaban en ese momento, como un Walmart o mismo Aurrerá en esa época, y la globalización que empezaba a surgir con Carrefour, con todos los que ustedes ven hoy, que simplemente era impensable que lo íbamos a tener en este país, ¿no? Entonces esa mezcla y esa cadena
empezaba a requerir de otra filosofía y de otra manera de ver las cosas. Y entonces aquí tuvimos un director que llegó y dijo, pues claramente aquí lo que necesitamos para integrar esto es buscar con quién transportar distinto. Necesitamos empezar a hacer citas en los supermercados para que nos reciban con tiempo y no perdamos eficiencia y le podamos dar 2, 3 vueltas a un vehículo. Y eso sonaba como de ultratumba y del hiperespacio, ¿no? Y literalmente les puedo decir de gente que sentada escuchando esto, ¿no? Gerentes de logística de muchos años diciendo, están locos. Y quizás lo que nos pasó es que una serie de gente que veníamos fresquecitos de la universidad y que teníamos la oportunidad de empezar a aprender una logística distinta, nos sonaba fascinante. Entonces empezamos a buscar tercerizar centro de distribución y empezamos a tratar de traer transportistas con otra filosofía y con otra mentalidad que obviamente en México no existía. Ya se imaginarán el shock cuando empezamos a buscar a alguien que supiera hacer almacenaje, por ejemplo, ¿no? O buscar transportistas que tuvieran más de 3 o 4 vehículos de su propiedad. Darles una idea, en ese entonces Procter manejaba 150, 160 transportistas, que era simplemente el manejo de hombres camión, literalmente gente que vivía en el camión y que vivían al día de lo que generaban con el camión. Olvídense de que consideraban depreciaciones de su equipo, olvídense de que pensaban en tener tecnología, olvídense de ni siquiera tener un contador, ¿no? Que hiciera el control de, bueno, cuánto ingresas, cuánto gastas, y inclusive el control de las facturas para declarar impuestos. Todo se hacía en el camión y las facturas se entregaban con la mugre de que el señor mismo cargaba y descargaba y dormía y vivía en él, ¿no? Entonces, pues obviamente en el mercado no existía y no había la manera de tener un tercero que pudiera tener la capacidad. Ahí salimos a buscar entonces al extranjero. Obviamente Estados Unidos fue nuestro mercado principal e invitamos a compañías a venir a México. Y aquí la referencia al libro es que esto que decía yo de como una rueda de la fortuna, de verdad que es una realidad. ¿Por qué? Porque traer a gente de Estados Unidos, que obviamente tenía un desarrollo y que tenían centros de distribución en perfecto estado y manejados con tecnología de punta y radiofrecuencia, o sea, todo sin papeles adentro de un centro de distribución,